Bienvenidos a esta conferencia. Soy Juan Antonio Guerrero Cañongo, autor de diversos libros y conferencista internacional. Vamos a platicar un rato sobre la vida de algunos millonarios, de 5 millonarios que marcaron con su vida una nueva forma de hacer negocios. Vamos a aprender de ellos y obviamente a ver qué podemos utilizar de sus enseñanzas para nuestros negocios y obviamente para ganar dinero en nuestra vida. Ustedes ya conocen alguna de mis páginas, también los invito a visitarla, www.elmillonariointeligente.com, y vamos a comenzar con una cita. Como ustedes saben y si han estado en alguna de mis conferencias, ya sabrán que me gusta iniciar con citas, que me gusta iniciar con una cita. En este caso es de un millonario, que también sería muy interesante que ustedes investigaran sobre su vida, Aristóteles Onassis, uno de los millonarios número uno de hace algunos años, de los años 60, 70. Muy interesante su vida, que desafortunadamente por tiempo no podremos platicar de ella. El secreto de un gran negocio consiste en saber algo más que nadie sabe. Es el secreto de un gran negocio y eso es lo que vamos a aprender aquí. Eso es lo que vamos a platicar aquí. Muchas cosas que otras personas no saben y que ustedes van a ser afortunados por saberlas y obviamente saber cómo utilizarlas en su vida diaria. Les recuerdo, tienen ustedes la oportunidad de preguntar, tienen una ventana donde pueden dejar todas sus preguntas, las iré contestando alrededor de toda la conferencia. También tenemos un chat en el cual podemos interactuar, pueden preguntar también en él, pueden hacer todas las preguntas que deseen, ya las iré respondiendo en el transcurso de la conferencia. Ya hay algunas incluso preguntas por aquí. En el transcurso de la conferencia iré dando la respuesta a ellas. Bien, hay 3 condiciones para ser rico. Definitivamente, estudiando la vida de todos los millonarios y entrevistando a varios millonarios, me doy cuenta que hay muchos secretos y hay 3 condiciones. Entre todos esos secretos, entre todas las condiciones que tenemos, hay 3 para que podamos ser ricos. La primera de ellas, creer que uno puede enriquecerse. Si entraron a la conferencia 7 secretos para ser millonario o asistieron a uno de los seminarios que impartí alrededor de la República Mexicana con el mismo tema, con los 7 secretos, se darán cuenta que el primer secreto que yo encuentro para ser millonario es precisamente que nosotros confiemos, que nosotros creamos que podemos ser millonarios. Ese es el primer requisito para ser rico, para ser millonario. Querer, confiar que nosotros podemos hacerlo. Ese es el primer secreto y la primera condición para que nos volvamos millonarios. Obviamente las 3 condiciones, estos 5 millonarios que vamos a analizar algo de su vida porque es una vida muy amplia la que ellos tienen y obviamente analizaremos muy poco de su vida, realmente lo más interesante de ella y algunas palabras textuales que ellos dijeron y cómo los podemos aplicar para nuestro éxito. Pero todos ellos confiaron en que podían ser millonarios. Todos ellos confiaron en que podían ser ricos. Aunque hubo personas, y al rato platicaremos un poco más de ello, hubo personas que les dijeron que estaban equivocados, hubo personas incluso que no confiaban en lo que ellos sí confiaban, ellos creían confiadamente que podían ser millonarios. Es el primer requisito para que cualquiera de nosotros pueda ser millonario, el que confiemos, el que creamos que podemos enriquecernos. La segunda condición es tomar conciencia de que nuestra situación no cambiará por arte de magia si nosotros no hacemos nada. Los felicito por dar el primer paso y constantemente estoy felicitando a los que toman ese primer paso, porque precisamente debemos, si ya vimos que necesitamos cambiar, debemos de cambiar. Es el primer paso. Por lo menos hay personas que buscan la riqueza y compran boletos de lotería para obviamente sacarse el premio mayor. No lo recomiendo, pero ya dieron un paso. Ya están dando el primer paso para ser millonarios. Hay personas que están buscando alguna oportunidad y es el primer paso. Debemos de dar pasos para obviamente ser millonarios. Debemos de tomar conciencia de que nuestra situación no va a cambiar si nosotros no hacemos nada para que cambie. Por eso los invito a partir de ahora que empiecen a ver qué deben de cambiar, qué deben de hacer.
para que todo esto cambie, para que todo cambie. Cualquiera de nosotros puede hacerlo, créanme. Cualquiera de nosotros puede lograr lo que queramos. Realmente somos nosotros los que nos ponemos los límites, lo que nos ponemos todos los frenos. Por eso vamos a ir quitándolos. Por eso es necesario que analicemos la vida de estos 5 millonarios, para que se den cuenta que son como todos nosotros. Tienen lo mismo, tenían un mismo cerebro, tenían las mismas intenciones, solamente supieron cómo obtener dinero. Podemos lograr todo lo que queramos, y eso siempre lo voy a afirmar. Podemos lograr lo que queramos, puedes lograr lo que quieras, solo hace falta saber cómo. Y la tercera condición es desear ardientemente una mejoría. Debes de estar harto de tu situación. Por eso es algo que siempre menciono en el blog del millonariointeligente.com o en la misma página. Debes de estar harto para que ya empieces a hacer algo. Si no estás harto, si estás en una zona de confort, no vas a lograr nada, no vas a lograr ser millonario. Debes de estar realmente harto de tu situación y desear ardientemente una mejoría. Debes desear ser mejor. Cuando eso pase, vas a empezar ya los pasos para ser millonario. Debes de tener ambición. Debes de estar harto de lo que tienes actualmente. Les voy a platicar del primer millonario, del primero de los 5, Henry Ford. Henry Ford y el arte de creer en los sueños. Ford terminó la primaria, algunos dicen que con muchos problemas, algunos dicen que sin problemas, pero lo cierto es que su padre, terminando la primaria, decidió que ya no iba a seguir estudiando, que ya no debería seguir estudiando. ¿Por qué? Porque él quería que se convirtiera en granjero, como él lo era. Que él trabajara en la granja familiar, que se dedicara a ello y obviamente que sobreviviera. A Henry Ford no le gustó mucho esa idea. Desde el inicio empezó a cuestionar, incluso su padre empezó a darse cuenta que no era lo que él quería. Empezó a cuestionar fuertemente a su padre. Siempre en toda su vida tuvo muchos roces con su padre. Tuvo muchos problemas con él. Textualmente en una de sus tantas biografías, él menciona textual: muy pronto tuve la impresión de que se realizaba demasiado trabajo para obtener pocos resultados, hablando de la granja, y concebí la idea de que había una gran parte de las labores que podía ejecutarse mediante mejores procedimientos. Vean bien esto, escuchen bien esto. Él se da cuenta que la granja obviamente es un trabajo muy difícil, muy pesado, pero que había muchas cosas del trabajo de la granja que podían automatizarse, que podrían hacerse de otra manera, que podían obtenerse mayores resultados, cambiando muchas de las cosas. Él desde niño empieza a darse cuenta lo importante que son los procedimientos. Se empieza a dar cuenta que puede haber cosas que otros las deben de hacer. Obviamente el trabajo de granja, si él siguiera trabajando en la granja, si no lo hacía él, nadie lo iba a hacer. Hubiera estado siempre trabajando él y no otro, con pocos resultados, con pobres resultados. Obviamente si quería ser millonario, si quería ser rico, y él se lo planteó desde el inicio de su vida, debía de hacer que otros trabajaran por él, no trabajar él en ese empleo, en la granja. Él menciona también: no tuve más juguetes que mis herramientas, y fue con ellas con lo que jugué toda mi vida. De joven, el menor desecho de una máquina era para mí un verdadero tesoro. Para muchas personas podría ser incluso triste que Henry Ford no hubiera tenido juguetes, pero fue benéfico. A veces creemos que un juguete es necesario, pero nos damos cuenta que al no tenerlo empiezan a surgir varias ideas. Les platico un poco de mi vida, que he platicado en los seminarios en vivo y a veces también por internet. Yo considero que tuve mi vida fue de extremos, muchos extremos en mi vida. Uno de ellos fue precisamente llegar. Primera, yo crecí en la ciudad más grande del mundo y después viví otros años de mi vida en un pueblo, yo creo, de los más pequeños del mundo. Eso fue, pues yo primero creí que fue malo, pero después me di cuenta que fue benéfico para mí. Pero también viví cerca de un mercado y también conviví con personas que tenían mucho dinero, de niño.
Obviamente estos contrastes me permitieron a mí ser creativo y darme cuenta qué es lo que podía hacer. Ahora les agradezco realmente a todas las personas a todos los niños que vivían en ese mercado, que jugaban en ese mercado, porque nunca los vi con juguetes. Ellos hacían maravillas con una tabla, por ejemplo. Cuando encontraban unas ruedas, hacían maravillas con esas ruedas. Yo podía llegar con una bicicleta y ellos creaban una bicicleta. Entonces era muy interesante estar viviendo en esa zona. Al principio yo no lo creí, yo no lo quería, yo no quería vivir ahí. Ahora créanme que me gustaría vivir en una zona así, seguir aprendiendo. Hay mucha creatividad alrededor. Aunque yo tenía juguetes, ellos tenían creatividad y me enseñaron bastante de esa creatividad, bastante de esa innovación. Y es lo que le pasa a Henry Ford. Él aprende a partir de no tener muchas cosas, aprende a ejecutar, aprende a crear. Todos los desechos que él tiene le sirven para crear máquinas, para empezar a ver cómo funcionan las cosas. Y eso es muy importante, es muy interesante en las personas. No debemos de quejarnos, debemos de buscar soluciones. Eso siempre lo voy a manejar en todos mis seminarios, en todas mis conferencias. Aparentemente es muy cruel que un niño no tenga juguetes, pero fue beneficioso para él no tenerlos. Fue un beneficio muy grande que no los tuviera. Henry Ford cuenta que cuando era niño fue cerca bueno, a él le gustaba de hecho ir a todas las fábricas cercanas, a ver cómo funcionaban todas las máquinas. Y él podía pasarse horas viendo cómo funcionaban. Yo mi mente era feliz así, los familiares tenían que llevárselo casi a rastras, porque no les gustaba ver una máquina funcionando. A él se le gustaba. Incluso él refiere que le gustaba los olores que despedían las máquinas, le gustaban los humos que despedían esas máquinas. Él empieza ya a amar todo lo relacionado a la mecánica. Pero él también refiere que la primera vez que ve una locomotora, él queda admirado, porque es un vehículo, tal vez no lo veamos ahora, pero en ese entonces él se da cuenta que es un vehículo que por sí solo camina. Y a partir de ese momento, él dice que cambia su vida. Él empieza a imaginar cómo construir una máquina que pueda moverse sola, una máquina que pueda tener movimiento y que pueda obviamente llevar personas, que pueda llevar cosas y que pueda ser accesible para todos. Contra los deseos de su padre, a los 17 años entra como aprendiz mecánico. Obviamente el papá quería de darle la granja. Él tuvo muchas peleas, como les decía, con Henry Ford. Henry Ford quería trabajar con máquinas, mientras su papá quería que siguiera la tradición familiar. Henry Ford dice, un trabajo que a uno le interesa jamás es duro, y yo nunca dudo de su éxito. Él refiere que cuando estaba en la granja no le gustaba lo que hacía, y obviamente se cansaba bastante. Como no le agradaba, no quería estar ahí. Pero en cambio, en la fábrica, cuando él empieza como aprendiz, él podía durar muchos días trabajando sin cesar. Podía estar muchas horas trabajando sin cesar, porque eso es lo que le interesaba a él. ¿Qué podemos aprender hasta aquí de los ricos? Obviamente debemos hacer lo que nos gusta. Si algo no nos gusta, no nos va a dar riqueza. Recientemente una persona se acercó y me comentaba que uno de sus hijos ya estaba harto de lo que hacía. Yo atinadamente le dije, entonces no le gusta lo que hace. Ella defendiéndose un poco y defendiendo obviamente a su hijo, dijo es que le encanta lo que hace, pero es mucho trabajo el que tiene. Es cierto que debemos descansar, pero también es cierto que si estamos hartos de algo, vamos a buscar siempre el descanso, vamos a cansarnos rápidamente. Henry Ford refiere que él trabajaba muchas horas, es más, llegaba a su casa y seguía trabajando con motores. Él tenía una meta. Al tener una meta, podemos tardar mucho tiempo y no cansarnos. Al rato vamos a ver a Ray Kroc. Ray Kroc también tenía eso. Él dormía poco. Y he encontrado que la mayoría de millonarios hace eso. Duerme muy poco. Incluso se le va el sueño. Créanme, y eso lo he experimentado hace un par de años. Yo no creía. La primera vez que escuché esto a un millonario, la primera vez que platiqué con un millonario me dijo, es que oye, se me va el sueño. O sea, yo empiezo a dormir bien y a las 2 horas de dormir despierto con una idea y voy y la anoto y escribo y veo todas las posibilidades. A veces hablo por teléfono, aunque sea a la madrugada, para ver
si se puede hacer realidad. Yo la primera vez que escuché esto dije, no puede ser, esto es absurdo. No puede ser que le restes horas a tu sueño creando ideas. Yo tenía muchas ideas y demás, pero me esperaba al amanecer para escribirlas. O ahí mismo las escribía, pero seguía durmiendo. Y él refería, ese millonero refería, que se quedaba sin dormir, que no podía dormir. Yo conocí incluso a su esposa y su esposa me decía, es cierto, estamos hartos en la familia de que él se levante y que despierta a todos, porque él va y hace ruido y busca, escribe, anota. Les estoy hablando de hace algunos años, incluso cuando todavía se utilizaban las máquinas de escribir. Entonces él escribía a máquina y obviamente era muy ruidoso. Ahora tenemos computadoras que ya no hacen tanto ruido. Ahorita ya no podría desvelar a muchos, pero antes desvelaba a toda su familia escribiendo, anotando, grabando su voz, etcétera. Esa es la obsesión de un millonario. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro, como decía Henry Ford, y es cierto. Cuando a nosotros nos interesa, pero es necesario ver qué es realmente lo que nos interesa, ver realmente qué es lo que queremos hacer. De ahí no vamos a tener freno. Le repito, primero debemos darnos cuenta y creer, confiar en que podemos ser millonarios, pero también darnos cuenta qué es lo que nos gusta, darnos cuenta qué es lo que haríamos incluso si no nos pagaran. Suena muy de ilusión, pero es la verdad. ¿Qué haríamos aunque no nos pagaran? ¿Qué haríamos con gusto aunque no nos pagaran? Después de algunos años en la fábrica y de aprender obviamente todo sobre la mecánica, regresa a su granja, regresa a la granja paterna, pero a trabajar en un laboratorio que había improvisado. Él cuando trabajó con su padre, cuando estaba con su padre, tenía un laboratorio muy improvisado, muy rústico, donde dejaba todos los aparatos mecánicos y obviamente donde armaba y desarmaba. Él regresa a ese laboratorio, empieza a hacerlo crecer y empieza él a construir máquinas. Su padre sigue insistiéndole que se ocupe de la granja. Él le menciona que no puede seguir haciendo eso, que lo seguro que él puede tener es el trabajo en la granja, que deje atrás los sueños de construir un motor que funcionara y un motor obviamente que se pudiera instalar en, en un vehículo y que trabaje en algo real como es la granja. Eso también ocurre muy a menudo. Hay personas que dicen que olvidemos nuestros sueños. Hace poco tuve una conferencia y les decía a los participantes, realmente me he dado cuenta que toda mi vida me han tachado de loco, como a muchos de ellos, como a muchos de estos millonarios. Realmente cuando decimos algo, voy a hacer esto, nos tachan de loco. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí en lo personal, cuando he dicho voy a hacer esto, hay muchas personas, algunos no se ríen frente a mí, algunos sí se ríen frente a mí, y eso me reta aún más. Eso hace que busque más. Y obviamente a Henry Ford, imagínense que a su padre diciéndole que debe trabajar en algo seguro, que debe de hacer algo con su vida y dejar el soñar. A muchos millonarios los tachan de soñadores, de locos. Henry Ford dice, como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica de donde extraje mis mejores conclusiones. Es otra característica para ser millonario. Debemos de obsesionarnos con ello. También en los 7 secretos para ser millonario menciono esto. Debes de obsesionarte con ser millonario. No solo es querer ser millonario, no es solo darte cuenta que puedes ser millonario. Debes de obsesionarte con ello. Como ya tenía más tiempo, él podía ya obsesionarse con esto. Podía leer, podía practicar, podía probar. Y es lo que les pido a ustedes que hagan. Que ustedes observen, que ustedes lean. Si ustedes realmente quieren ser millonarios, deben de leer sobre millonarios, deben de leer libros sobre el tema, deben de leer la biografía de los millonarios. Obviamente deben de escuchar conferencias, deben de asistir a conferencias, deben de obsesionarse por ser millonarios. Y seguir así todo el tiempo. Henry Ford siguió así todo el tiempo. Hasta el día de su muerte, seguía obsesionado con aprender, seguía obsesionado con hacer las cosas aún mejor.
Debemos de obsesionarnos con el éxito, debemos de obsesionarnos con la riqueza. Deben de leer todo lo relativo a ello, deben de escuchar todo lo relativo a ello, deben de observar. Créanme que alrededor de nosotros hay mucha riqueza, hay muchísima abundancia, pero el problema es que no nos damos cuenta. No solo no confiamos en nosotros, sino no nos damos cuenta de todo lo que hay. Pero para ello también necesitamos tiempo. Obviamente un empleado tiene poco tiempo. Hace poco también en una reunión sucedió algo muy interesante. Estoy dando, porque es la palabra, regalando algunas horas en la universidad y tuvimos una junta con varios profesores. Y yo quedé impactado el número de horas que ellos trabajan. Yo trabajo alrededor de 4 horas a la semana y hay personas que trabajan 35 horas a la semana. Si hacen cuenta son 8 horas diarias, 8 horas que tienen que estar frente al grupo. La pregunta en la reunión esta de personas especialistas, también ellos quedaron admirados cuando escucharon 8 horas diarias y la pregunta fue, ¿a qué hora preparan clase? ¿A qué hora atienden a su familia? ¿A qué hora tienen tiempo para ustedes? Obviamente todo quedó en silencio. Yo no atiné más que a reírme, porque efectivamente tenían razón. ¿Cuánto tiempo podían dedicarle a pensar? ¿Cuánto tiempo podían dedicarle a crear? ¿Cuánto tiempo podían dedicarle realmente a sus sueños? Eso es grave, estar 8 horas trabajando y no dedicarle el tiempo suficiente para investigar, para estudiar, para darse cuenta cómo tener más dinero. Eso es muy preocupante. Y es lo que está pasando ahora. Entonces el objetivo no es que te llenes de trabajo, no es hacerlo, sino saber cómo lo haces. Tal como decía Henry Ford, darte cuenta qué cosas se pueden mejorar, qué cosas puedes hacer mejor, qué cosas obviamente, qué procedimientos estás cerrando y qué procedimientos puedes mejorar para trabajar menos y ganar más. La mayoría de personas solo está trabajando, no está dándose cuenta si puede mejorar sus procedimientos. Y eso es muy importante para el éxito. Henry Ford posterior a esto, y de hecho algunos autores indican que para frenar un poco lo que dice su padre, para ya no estar escuchando tantas cosas de su padre, acepta un trabajo en una fábrica como ingeniero mecánico, ya no como ayudante, sino ya como ingeniero mecánico, aún sin estudiar nada relacionado. En ella perfecciona su idea del motor para un vehículo. Él lo toma precisamente para eso y él refiere eso. Henry Ford dice, yo tomo ese trabajo para seguir aprendiendo, para ver cómo lo hacen ellos y para obviamente mejorar, perfeccionar la idea del motor para un vehículo. En total tarda 12 años en construir su primera máquina rodante, como él le llama. Ese sueño de infancia tarda 12 años en hacerse realidad. Imagínense 12 años. A veces queremos que el éxito surja de inmediato. No, debemos de trabajar. También otra conferencia que tuve recientemente de una amiga me invitó, me pareció muy interesante escuchar cuando ella les dijo con alumnos de bachillerato, y ella les dijo, yo lo conocí cuando empezó a escribir y nunca pensé que tuviera tantas publicaciones en tan pocos años, en tan poco tiempo. Obviamente yo lo escuché y me di cuenta, algo que no me había dado cuenta. Efectivamente, cuando yo le dije en ese entonces, cuando empecé a escribir, de hecho yo la conocí cuando aún estaba comenzando a escribir el primer libro, yo le dije, no, voy a quedar con uno. Y ella se rió. Yo creo que no me creyó. Ahora tengo 14 libros publicados y otros más que faltan por publicarse. No tenemos freno, no debemos de tener freno. Y esto dura tiempo. Estoy hablando del 2005. De 2005 para acá son 6 años, aparentemente muy poco tiempo. Pero yo hubiera querido que en un año todo esto pasara. Pero no puede ser así. 12 años él tardó en construir su primera máquina rodante. Para hacer mi primer libro tardé bastantes meses. El segundo tardó casi un año. Hay veces en que tardamos muchísimo tiempo, pero en ese tiempo perfeccionamos, entendemos las cosas, las mejoramos, y obviamente después nadie nos detiene. Ustedes deben de empezar desde ahora por eso, para que ustedes, aunque tarden 2, 3, 4 años, ya tengan la solución a todos los problemas.
¿Por qué creen que la mayoría de millonarios, los realmente millonarios, cuando tienen un problema económico, cuando fracasan económicamente, no tardan mucho tiempo en volverse a levantar? Porque ya entrenaron su mente. Su mente ya está entrenada para tener éxito. Por eso no hay ningún problema, ya no tiene ningún problema en volverse a levantar. En cambio, una persona que no está preparada tiene un fracaso y es muy difícil que se levante. A diario escuchamos de personas que se han suicidado o que se van a suicidar por problemas económicos, porque ya no saben qué hacer. Toda su vida la han dedicado a otra cosa, menos a prepararse para el éxito, para ser millonarios. Un millonario ha dedicado toda su vida, y a veces ha sido de mucho tiempo, a veces ha sido muchos años que ha dedicado a ser millonario. Pero ya tiene el camino, ya sabe cómo hacerlo, ya lo hace automáticamente. No es un negocio el que te va a hacer millonario, es tu mente la que te va a hacer millonario. No es un negocio nada más. Puedes encontrar un negocio espectacular, un negocio que te dé muchísimo dinero, pero si no entrenas tu mente, también el dinero se va a ir. Debes de entrenar tu mente y después buscar negocios. Dice Henry Ford, mi intención no era en absoluto establecerme como constructor sobre una base tan mediocre. Cuando él hace su primer motor, él no está conforme. Él dice, ya sé cómo hacerlo, como les decía, o sea, ya sé cómo hacerme millonario. Ahora ya no me conformo, quiero más todavía. Es una base muy mediocre, ya sé algo, debo de conocer más. Él dice, ya que ya sabía, no quise establecerme como constructor, sino yo soñaba con la gran producción, pero para eso me hacía falta una máquina superior a la primera. Debía de mejorar esa máquina. Tardó 12 años para construir la primera, y no le importaba tardar más años en construir una mejor, en perfeccionarla, y obviamente en una gran producción. Imagínense si había creado una máquina en 12 años, en seguir creando máquinas iba a tardarse más. Él quería hacer las cosas de manera rápida, una producción, y es lo que nos legó, la producción en serie, los autos en serie. Antes se construían autos para unas cuantas personas. Él es el primero que construye autos para las masas. Él es el primero que construye autos para todo aquel que lo pueda pagar. No solo para millonarios, para todas las personas. Él empieza a construir eso. Es otra cita que no incluyo aquí en la conferencia, pero que me gusta mucho. Es cuando un ingeniero, ya después, cuando empezaron a tener éxito, cuando empezaron a construir todos los autos, su auto más famoso, el T, el Ford T, que le dijo, es que no podemos construir tantos autos, no hay tantos caminos en Estados Unidos para que obviamente anduvieran esos autos. Y él le dijo, si no hay caminos, vamos a construirlos. Y es así, o sea, tú construye algo y después construye más caminos. Si no los hay, si ya pensaste en un producto, en un servicio, y si no tienes aún compradores, construyelos. Construye esa base de compradores, construye esos caminos, no te frenes. Ahora también hablaremos de esto, de crear, no solo conformarnos, sino crear. Entonces le ofrecieron un puesto directivo en esa empresa, en esa fábrica donde estaba, le ofrecieron el máximo puesto. Él lo que hizo, textual, presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno. ¿Qué hubiera pasado si él lo hubiera aceptado? Muy probablemente no hubiera logrado lo que logró. Él hubiera estado trabajando cierto tiempo, hubiera descansado, porque obviamente se hubiera cansado, hubiera trabajado para otro, hubiera enriquecido a otro, y él no se hubiera enriquecido. Por eso él decide presentar su renuncia. Y él se decide a no volver a trabajar para otro, a no volver a tener un puesto subalterno. Empieza con una batalla consigo y con los demás, porque obviamente empieza a buscar gente que crea en sus proyectos y que invierta en sus proyectos. Le es muy difícil, pero lo consigue. Una frase que me encanta es esta. Por supuesto que es más cómodo trabajar solo durante las horas de oficina, tomar la tarea todas las mañanas y dejarla por la tarde, y no volver a pensar en ella hasta el día siguiente. Y muy bien se puede actuar de ese modo si uno tiene un carácter que se contenta toda la vida con recibir órdenes, ser un empleado, pero jamás ser un director o un jefe.
Si realmente ustedes quieren ser millonarios, dudo que lo vayan a ser si son empleados, si dependen de otro. Van a enriquecer a otro, pero ustedes no se van a enriquecer. Es muy cómodo, como decía Henry Ford, es muy cómodo ir a trabajar cierto tiempo, cierto horario y después olvidarnos de todo. Esa es la comodidad que todos nos han enseñado a tener. Desde niños se nos entrena a eso. Ya caminaste, cuando empezamos a caminar, caminaste, descansa un poco. Ya no sigas caminando. Es obvio, nuestro padre, nuestra madre se cansa de llevarnos, de estarnos enseñando, a ver, descansa. No te obsesiones con caminar. Y empiezan a ponernos límites, empiezan a ponernos frenos. Imagínense todo el potencial si no tuviéramos frenos. Les digo, al rato vamos a ver a Ray Kroc. Bueno, en unos momentos más veremos a Ray Kroc. Él estaba obsesionado con el descanso, incluso tenía poco descanso. Realmente cuando algo te agrada, cuando algo te gusta, tienes pocos descansos. Al rato veremos también el fenómeno de las vacaciones. Pero si realmente queremos ser millonarios, debemos de trabajar todo el tiempo. Debemos de buscar soluciones todo el tiempo. Dice Henry Ford, poca gente osa lanzarse a los negocios, porque en el fondo de sí mismos se dicen, ¿por qué lanzar tal producto al mercado si ya hay alguien que lo hace? Yo en cambio me he dicho siempre, ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice. Si él iba a construir caminos donde no había, obviamente es también mejorar el producto. Si ya hay alguien que haga un producto, un servicio, que dé un servicio, mejórenlo. Vamos a mejorarlo. No vamos a copiarle. Desgraciadamente, desafortunadamente hay personas que se copian. Conozco negocios que están frente a frente y son los mismos. ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué buscar solo hacer lo mismo? Conozco un negocio, bueno, dos negocios que están frente a frente, que incluso entre ellos ya hablaron y hacen lo mismo, cobran lo mismo, abren a la misma hora, cierran a la misma hora. Eso es absurdo. Sería mejor que uno de ellos desistiera. Es superarse, es hacerlo mejor o buscar otra cosa. Por eso Henry Ford decía que pocos osan lanzarse a los negocios, porque ellos se justifican diciendo que ya ahí está todo hecho. Y conozco muchas personas así, que me dicen, oye, pues, es que ya todo está hecho. Conozco excelentes escritores, que he leído varias notas de ellos, que he leído varios escritos de ellos. Les digo, oye, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no buscas quien te publique tu libro? Y me dice, es que ya hay muchos libros. Es que ya hay libros con este tema. Ellos no siguen adelante. Ellos se conforman con poco. Y es lo que decía Henry Ford. Si hay algo, mejóralo. Si ya descubriste algo, mejóralo. Pero la mayoría de personas quiere estar en una zona de comodidad, de confort. Y obviamente quiere las cosas de manera mágica. Y eso es absurdo. Debes de buscar, debes de pensar y después hacerlo. Debes de mejorar las cosas que existen. Para mí no hay inventos, solo hay innovaciones. Yo siempre lo voy a decir. No hay inventos. Todo ya está inventado. Solamente se va innovando, solamente se va mejorando. Y son las personas que toman ese reto de innovar, de mejorar las cosas, las que tienen éxito, no las que copian. Son las personas que innovan, así como Henry Ford, que innovó. Henry Ford decía, yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades. No conozco a nadie que sepa tanto sobre un tema para decir que esto o aquello no es posible. Y es cierto, todas las personas que dicen es que esto es imposible de hacer, dudo que sepan también. Dudo que sepan todo para decir esto es imposible. No podemos decir que es imposible hasta que hayamos probado todo y realmente no lo hayamos logrado. Todo es posible. Hay que saber cómo. Y obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades. En uno de mis libros escribía eso. Estoy revisando ahorita el libro ya próximo a publicarse. El libro nuevo, Reprograme su mente y mejore su vida, que saldrá en agosto del 2011. Y en él pongo esto, o sea, si tú quieres volar con tus propias alas, va a ser imposible. No literalmente, sino que tú quieras volar con tus alas, es imposible. ¿Por qué? Porque no tienes alas. Pero si tú quieres volar, solamente volar, es muy posible. Porque puedes aprender a utilizar una nave, puedes aprender a innovar, a realizar algo que te permita volar, en fin.
pero debes darte cuenta que tú no tienes alas, pero sí puedes construir alas artificiales. Y es lo que dice Henry Ford. Todo es posible, solo hay que saber cómo. Si un hombre, tomándose como una autoridad en la materia, declara que X cosa es imposible, aparece enseguida una horda de seguidores irreflexivos que repiten a coro, es imposible. Si uno dice es imposible, la gran mayoría va a decir, es cierto, es imposible. Obviamente no sucede lo contrario, que alguien diga, es posible, y que aparezcan muchísimos que digan, sí, sí es posible, no es cierto. La mayoría de personas va a seguir diciendo eso. Esto es imposible. La mayoría de personas va a encontrar peros. Tal como les decía en la conferencia esta, les decía esto, muchas personas, cuando yo dije voy a hacer esto, muchas personas dijeron no lo vas a poder hacer. Y ahora me doy cuenta, unos años después, que sí se podía, y que todavía puedo lograr más. ¿Cuántos de ustedes han escuchado lo mismo? ¿Cuántos de ustedes han dicho yo voy a hacer esto? Y otras personas les han dicho no puedes, esto es imposible, nada es imposible. Conozco personas que carecen de alguno de sus miembros, que carecen de las piernas, de los brazos, y hacen cosas estupendas, hacen cosas que serían difíciles para nosotros. Hay personas que tocan algún instrumento con los pies. Para mí sería imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque no he entrenado lo suficiente. Por eso es imposible. Por eso la mayoría de personas va a decir, eso es imposible, porque no lo has intentado. Cuando lo intentas, dejas de decir que es imposible. Te das cuenta que es posible. Si entrenaras todos los días con tus piernas, con tus pies, solamente con ellos, entrenaras a abrir, hicieras, en lugar de los brazos, utilizaras las piernas, los pies para abrir las puertas, para tocar algún instrumento, créeme que lo lograrías. Todo es posible, solo hay que saber cómo. Todo es posible, como dice Henry Ford. La fe es la sustancia de aquellos que esperamos, la garantía de que podemos realizarlo. Todo es posible, definitivamente. Por eso lo primero que deben de hacer es convencerse que pueden ser ricos. Es decir, empezar por la mente. Ser rico mentalmente. La riqueza definitivamente es un estado mental. No hay más. La riqueza definitivamente empieza por la mente. Somos los primeros los que nos ponemos frenos. Vamos a empezar a quitarnos esos frenos. Es posible ser rico. Es posible serlo. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas que ustedes gusten en el momento que ustedes lo deseen. Tengo varias preguntas ya y esto de hecho nos lleva a una de las preguntas que está aquí. Se las leo tal cual. Yo soy estudiante de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. En uno de sus boletines vi la frase las universidades venden ilusiones. Más bien creo que son desilusiones. Nos presentan un panorama donde se nos desalienta con creencias acerca de que una vez fuera de la escuela nos uniremos a las listas, a la lista de desempleados. Pues yo creo que sí. Hay muchas personas ya buscando un empleo, desafortunadamente, y afortunadamente para muchos, hay muchas buscando un empleo. Pero podemos crear nuestro empleo, volvemos a creer, volvemos a ver que las cosas no son imposibles, podemos hacer lo que queramos. Y una de ellas es precisamente crear nuestro propio empleo. Es cierto que va a ser difícil que encontremos un empleo. Es cierto que es difícil que encontremos quien nos dé un empleo. Pero recuerden lo que decía Henry Ford. Dejar de ser subalterno. Aventurarnos a hacer las cosas por nosotros. Y obviamente buscar la mejora para nosotros. No buscar que alguien nos cuide. Desafortunadamente, y eso lo escribo en uno de mis libros que estoy recientemente escribiendo, estamos en la Edad Media todavía. En la Edad Media íbamos con señores feudales para que nos cuidaran, para que ellos vieran por nosotros. Así no nos preocupábamos. Desafortunadamente seguimos igual. Seguimos buscando quién nos cuide, quién nos atienda. Eso es absurdo. Debemos de crear nosotros nuestras condiciones. Debemos de crear nosotros nuestros feudos. No esperar a que un señor feudal nos acoja en sus feudos. No esperar a que alguien nos reciba en esos feudos. Debemos de hacer nuestros feudos. No esperar que alguien nos permita vivir en sus feudos. Alguien nos permita trabajar en sus empresas.
Debemos de crear empresas, debemos hacer empresas. Y créanme que se puede. Créanme que se puede. Ray Kroc, tal vez muchos de ustedes lo conozcan, porque fue el que creó la idea de McDonald's. McDonald's ya existía, ya lo trabajaban dos hermanos, McDonald's precisamente, pero él es el que lo eleva al rango de que todo el mundo conozca a McDonald's. Todo el mundo haya entrado alguna vez a uno de sus restaurantes. La comida rápida es más, él inventa como tal, como la conocemos ahora. El de ir, comer rápido y no dejar propina. Incluso él lo dice, si estoy creando una empresa donde no tengas que dejar propina a la persona que te atienda. Sea tan rápido todo que no necesites dar propina. Ray Kroc y ese arte de no tener inhibiciones respecto al dinero. Decía Ray Kroc, estaba convencido de que si uno piensa en pequeño, sigue siendo pequeño. Yo tenía la intención de serlo. Yo no tenía la intención de serlo. Realmente es verdad, si uno piensa en pequeño, siempre va a ser pequeño. Por eso debemos de pensar en grande. Por eso debemos de pensar en ser millonarios. No solo en cubrir nuestras necesidades. No solo decir, recuerden, todo esto se cumple, aunque no lo creamos. Si decimos, es que yo quiero solamente estar bien por este mes, por estos 2 meses, quiero darle lo adecuado a la familia. Y créanme, lo he escuchado muchísimo. Hay personas que incluso se enojan y créanme que me escriben muchísimas personas y muchas de esas personas me dicen, es que yo no quiero ser millonario, yo quiero tener nada más dinero para sobrevivir, quiero estar bien con mi familia. Sí, pero la gran diferencia es que si tienes dinero, puedes ser más feliz todavía. No saben la cantidad también de personas que he visto llorando por dinero. La cantidad de personas que he visto llegar a un hospital y que no los atiendan por falta de dinero. Hay personas que he visto rogando a un director de escuela, a un director de primaria, rogándole porque acepte a su hijo. Escuelas públicas, donde ponen un precio, donde ponen una donación, donde ponen cierto dinero cada año. Supuestamente cada papá opta si lo da o no lo da. Es una gran mentira. Lo exigen. Y he visto personas rogando porque acepten a su hijo, porque inscriban a su hijo sin tener dinero. Y obviamente el director decir algo como lo que sucede en las familias, no, vete con tu mamá, vete con tu papá y ir como pelota de ping pong. Es que no me corresponde a mí, le corresponde al comité de padre de familia. Y va con el comité de padre de familia y le dice lo mismo. Es que no me corresponde a mí, le corresponde al director. Es difícil que una persona no tenga dinero para inscribir a su hijo. Yo sé que está mal y no vamos a discutir esto, de qué está mal o qué está bien. Pero si esta persona tuviera dinero y lo vi de primera instancia, fue muy fuerte para mí verlo. No saben la angustia de esa mamá llorando porque aceptaran a su hijo. Si ella tuviera tenido dinero, no hubiera importado. Tal vez se hubiera enojado, pero no hubiera importado. Que tenía que sufrir por ello. Y he visto también personas que no han sido atendidas en un hospital por ello. Dinero hace la diferencia, bueno o malo, hace la diferencia. Y es mejor estar del lado de las personas que tienen suficiente dinero a las personas que solo sobreviven. Si piensan en pequeño es lo que van a obtener, solamente cosas pequeñas. Si piensan en grande van a obtener cosas grandes. Funciona así. Y Ray Kroc lo decía. Creo que no dormía más de 6 horas promedio por noche. A veces dormía 4 o menos y estoy convencido de que si no hubiera recurrido a mi método de autohipnosis no lo hubiera logrado. Él tenía un método de autohipnosis que lo practicaba todos los días, para dormir menos y dormir incluso pocos minutos, pocos segundos y descansar. Y eso también se puede lograr. Yo desde hace años he hecho eso, a veces hago una siesta de minutos, de 2, 3 minutos y estoy de nueva cuenta renovado. Así debería de ser. No necesitamos dormir grandes cantidades, grandes horas, muchas horas para poder descansar. Nuestra mente está trabajando todo el tiempo, incluso dormir está trabajando. Debemos de aprender a descansar. Él decía, Ray Kroc decía, debemos de utilizar todos los momentos de descanso al máximo. Todos, aunque sea un minuto, aunque sea un segundo, debemos de utilizarlo al máximo. Realmente es lo que debemos de hacer. Por eso yo creo que una trampa son lo que yo llamo las vacaciones ociosas.
Esas vacaciones ociosas, es decir, periodos prolongados de inactividad. ¿Qué pasa en estos momentos precisamente de vacaciones? La mayoría de gente dice, ya estoy harto de mi trabajo, no quiero saber nada, no quiero saber nada, y voy y me siento todo el día en la televisión, o no solo en vacaciones, ya llegué a mi casa y no quiero saber más. Hay una persona que me preguntó en uno de los seminarios online, me preguntó, ¿y cómo puedo obtener tiempo para mi negocio si trabajo de 8 de la mañana a 12 de la noche casi casi? Pues bueno, quítale horas a tu sueño. Suena muy duro, pero si ibas a convivir con tu familia 1 hora, 2 horas, convive 15 minutos. Ellos te lo van a agradecer después. Debes de dedicarle cierto tiempo para entrenarte, cierto tiempo para leer, cierto tiempo para investigar, cierto tiempo para pensar. Debes dedicarlo. Créeme que te van a agradecer. A mí me pasó cuando me obsesioné con esto hace muchos años. Yo dedicaba mucho tiempo a leer, a investigar, a preguntar, a cuestionar. Y obviamente mi familia no me veía bien. Porque decían, no quieres estar con nosotros. Sí, sí quiero estar con ustedes precisamente por eso, porque quiero estar con ustedes. Voy a dedicar este tiempo a investigar. Y hasta la fecha lo saben y ya se acostumbraron. Cuando yo escribo un libro no quiero que nadie esté a mi alrededor. Y ellos lo aceptan. Estoy encerrado, estoy en la oficina y no acepto que nadie llegue. Pero saben que esos momentos que les estoy quitando, después se los voy a pagar con creces. Cuando yo esté con ellos lo vamos a aprovechar al máximo. Suena frío, suena duro, pero así lo hace la mayoría de millonarios. Pero la mayoría de pobres tiene vacaciones ociosas. O sea, tienen actividad, dice, pues tengo 4 horas para mí, sale, me pongo a dormir, me pongo a ver televisión, todo menos pensar, todo menos actuar. Y no es así. Serían mejor unas vacaciones culturales, es mi propuesta, donde aprendamos más, donde estimulemos nuestro cerebro haciendo algo diferente. Es cierto que debemos de salir de la rutina y las vacaciones son la situación perfecta para hacerlo, pero hagámosla culturales. Cuando yo salgo de vacaciones procuro ir a museos, procuro hacer cosas que yo no hago comúnmente. Y con eso me distraigo y con eso aprendo más, sigo aprendiendo más. En todas las vacaciones que yo tomo, sigo aprendiendo. Es lo que los invito a que ustedes hagan. Así como Ray Kroc, que dedicaba muy poco tiempo a descansar. Ustedes de igual manera, háganlo. Pero alguien nos ha dicho que nos merecemos unas vacaciones donde no hagamos nada. Solo nos tiremos en una playa o en una banca a ver pasar la vida. Digo, frente a la televisión, que es lo peor. Es lo más absurdo que he visto. Todos los días debes buscar el dinero, aunque estés de vacaciones. No hay descanso. Si nos gusta, insisto, lo que hacemos, descansamos todo el tiempo. Pues no nos cansamos. Ahorita en este día he tenido varias conferencias. ¿Saben qué? Me encanta. Hace rato escribí también en mi Facebook. Es algo maravilloso estar dando conferencias y en vacaciones. Me encanta hacerlo. Me fascina hacerlo y no me cansa. Me cansaría más estar haciendo algo que no me gusta. Me encanta hacer esto y lo voy a seguir haciendo. Y para mí es un descanso. Recién terminé hace unos momentos, incluso antes de empezar terminé una conferencia. Me encanta hacerlo, me encanta lo que hago, me encanta ayudar y voy a seguir haciéndolo. Así como Ray Kroc menciona, detestaba estar inactivo, aunque fuera un minuto. Él dice algo importante y que debemos de hacer nuestro. Estaba decidido a vivir confortablemente y pudimos permitírnoslo gracias a los ingresos que me procuraban mis 2 empleos. Él tenía 2 empleos. Tenía 2 empleos. Durante el día trabajaba como vendedor y en la noche se iba de músico. Es lo que debemos de hacer. Trabajar todo el tiempo y detestar estar inactivos. Debemos de trabajar todo el tiempo. Debemos de hacer que nuestra mente estimule todo el tiempo. Ray Kroc decía, formo parte de los que crean. Yo produzco dinero y no voy a dejarme meter en la misma categoría que los otros. ¿Por qué dijo esto? Porque cuando trabajaba precisamente de vendedor, uno de los directores llegó y le dijo, vamos a hacer un recorte, vamos a recortar el 10% del sueldo de todos. No da más la empresa y necesitamos recortar. Él dijo, renuncio, porque yo formo parte de los que crean. Yo produzco dinero
y no voy a dejarme meter en la misma categoría que los otros. Él renunció y posteriormente le volvieron a llamar a la empresa. A partir de ahí empezó a aprender más sobre ventas y obviamente empezó a construir el imperio que ahora conocemos, que es McDonald's. Él encontró esa idea, encontró que funcionaba, les compró la idea a los hermanos McDonald's. Lo demás es historia. Lo demás es historia. Vamos a analizar otro más. Como ven, el tiempo se nos está yendo muy rápido y es espectacular. Hay mucho que hablar y siempre poco tiempo para hacerlo. Shuichiro Honda, o actuar con ambición. Una persona que actuaba con ambición. Contra todo lo que nos dicen las personas, no debes ser ambicioso. La ambición es mala. No es cierto. Si eres ambicioso logras muchas cosas. Es más, si eres ambicioso, nunca vas a trabajar para otro. Porque si no eres ambicioso, vas a trabajar para otro que sí lo es. Por eso debes de serlo. Desde que era niño, a Honda le interesaron los motores, así como Henry Ford. Él, Shuichiro Honda, obviamente conocido por la marca Honda, él construye motores para motos y para autos. Es más reconocido por las motos, pero él empieza a construir de hecho autos primero y después motocicletas. Le interesaron los motores y rechazó la agricultura. En su pueblo, en Japón, era lo que se practicaba, la agricultura, pero a él le interesaban los motores. Su padre trabajaba también con motores y eso le impactó mucho a Honda. En la escuela obtenía malas notas. Era un mal estudiante, Honda. Esto no me causaba ninguna pena. Mi universo estaba en otra parte, entre las máquinas, los motores y las bicicletas. A él no le interesaba tener buenas notas. Es más, alguna vez dijo que los diplomas no servían para nada. Que los títulos no servían para nada. Servía más la acción. Algo muy interesante y que me pareció muy interesante de su vida, y se las quiero compartir, es que él, gracias a su padre le habla de Napoleón Bonaparte, y él se hace una idea errónea de Napoleón Bonaparte. Él cree que es una persona alta, una persona muy fuerte, Napoleón, y después cuando descubre lo que él fue, Napoleón, él dice que cualquier persona puede llegar a ser como él. Y obviamente él se pone como reto ser el Napoleón de la mecánica, ser el Napoleón de los motores. Supe que Napoleón era de orígenes modestos, que quizás su familia vivía de manera muy pobre, por tanto no era necesario nacer noble o rico para triunfar en la vida. Había otras cualidades que daban derecho al éxito: el coraje, la perseverancia, el gusto soñador por la ambición. Otras características que debemos desarrollar: ser ambiciosos, ser perseverantes y obviamente tener el coraje para hacer las cosas. Insisto, muchas personas van a decir que no se puede. Cuando se me ocurrió la idea de mi primer libro, llamé a otras personas, lo hice sobre desarrollo de habilidades verbales. Y como iba a ser también desarrollo de matemáticas, y yo no sé mucho de matemáticas, invité a otras personas para que lo hicieran. Esas personas accedieron, pero cuando dijimos a otras personas lo que íbamos a hacer, la mayoría dijo, no lo van a poder lograr. Cuando empezamos a vender mucho, esas personas tampoco lo podían creer y decir, no lo van a hacer. Tuvimos que tener el coraje de enfrentar a todos ellos. Es más, el coraje de reunir a 3 editoriales. Estábamos iniciando, les recuerdo, y nos reunimos con 3 editoriales importantes de México y les pusimos nuestras condiciones y decidimos quién de ellas, cuál de ellas nos iba a publicar. Cualquier persona hubiera optado por cualquier editorial. Nosotros elegimos a las 3 mejores, contra todo lo que nos decían. Incluso una de las editoriales se rió de nosotros. Nos dijo, están empezando. Es absurdo. Pero teníamos el coraje. Yo tenía el coraje de hacerlo. Como he hecho muchas otras obras. Coraje, perseverancia y obviamente ambición. Lo que han tenido todos los ricos. Honda tenía 4 puntos de su filosofía del éxito. De primera instancia, actuar siempre con ambición y juventud. Siempre ser ambiciosos y obviamente ser jóvenes. No jóvenes biológicamente, jóvenes en nuestro pensamiento. Siempre actuar de esa manera alocada que tienen los jóvenes para crear, para idear. Siempre hacerlo. Respetar las teorías.
encontrar ideas nuevas y emplear nuestro tiempo para el mejor rendimiento. Honda, tal como Henry Ford, buscaban investigar, tenían personas investigando para ellos, así como, bueno, en unos momentos más veremos a Edison, tenían personas investigando para ellos porque confiaban en la teoría, confiaban en la investigación, sabían que investigando, que teniendo mucha teoría, podían lograr varias cosas. Es absurdo que las personas quieran lograr mucho sin tener investigación previa, sin leer investigaciones. Debemos de hacerlo. Como tercer punto de su filosofía, es encontrar placer en nuestro trabajo. Tal como les decía, debemos de ser felices con lo que hacemos. Y hacerlo obviamente en condiciones agradables, decía él. Encontrar placer en todo lo que hagamos. Así lo vamos a hacer bien, no nos vamos a cansar. Y como cuarto punto en su filosofía, tener presente el valor de la investigación y el esfuerzo. Siempre reconocer el esfuerzo de todos. Siempre buscar la investigación, siempre buscar el esfuerzo. Dar ese paso más. El siguiente millonario que analizamos algunas cosas de él es Steven Spielberg, o hacer realidad los sueños. También muy interesante su vida y les recomiendo que la investiguen todavía con mayor detenimiento. Yo nací el mismo año, 1947, en que el aviador Kenneth Arnold percibió lo que después iban a denominar plato volador. Ya antes más de 10.000 personas habían tenido experiencias semejantes, pero fue después de ese año que se apoderó de la gente una verdadera psicosis. Yo crecí en esa atmósfera de paranoia, pero en lugar de sentir miedo, trataba de imaginar cómo sería ver de cerca a alguien que venía de más arriba. Él habla de muchos miedos. Él dice que de niño tuvo varias experiencias paranormales. Y en lugar de aterrarse, él buscaba cómo hacerles frente. Y él crea en sus películas. Él recrea todos sus miedos en sus películas. Él toma su miedo, él se enfrenta a su miedo en sus películas. Todas las películas que él crea y dirige hablan de eso, hablan de miedos infantiles, de miedos hacia alienígenas. Y él se aprovecha de ese miedo. Enfrenta ese miedo. Yo soy el público, dijo en una oportunidad de adolescente. Cuando era adolescente dijo, yo soy el público. Con ello definió que sus películas debían tender un sólido puente hacia las audiencias. Él iba a crear películas para las personas, donde se sintieran identificadas todas las personas. Les decía, donde las personas que tuvieran los mismos miedos se sintieran identificadas y obviamente trabajaran con esos miedos. Esa afición se transformó sin querer en una válvula de escape. Él tenía muchos problemas familiares, sus papás acabaron divorciándose, y él recuerda mucho sus peleas cuando era niño, cómo se peleaban los dos, cambió muchísimo de lugares, cambió varios lugares de residencia. Él tenía bastantes problemas sociales y familiares, tenía pocos amigos, lo trataban mal, etcétera, pero él aprende a tener esa válvula de escape con el cine, en crear. Y el último que analizaremos, un personaje que en lo personal me gusta bastante y que he investigado muchísimo de él, más que otros millonarios, que es Thomas Alva Edison. Él nos enseña que siempre podemos comenzar de cero, comenzar de nuevo. Él fue educado en su casa por su propia madre, ya que lo corrieron de su escuela. Un profesor le dijo que estaba retrasado. Después la historia mencionaría que no era retrasado, sino tenía un problema en la audición, no escuchaba bien y por eso obviamente no aprendía la rapidez que sus compañeros. Su madre toma su educación, ella era una ex profesora, empieza a enseñarle y empieza a ayudarle a amar todo lo relacionado a experimentar, a las ciencias. Entonces su interés se centra en la física, la química. Cuando tenía 12 años, Edison empieza a trabajar como vendedor ambulante de periódicos en los ferrocarriles. Pero él se da cuenta que debe de no solo venderlos, sino de hacer sus propios periódicos. O sea, el dinero no está en distribuirlos, el dinero está en crearlos y después venderlos. Inicia la impresión de un semanario en el tren
y después monta su primer laboratorio, también en un vagón del tren, y empieza a construir su imperio. Él dice, Edison, quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Para él lo más importante era pensar, dedicarle ese tiempo a pensar, a crear, a innovar, como les decía. A otros les gusta coleccionar sellos o estampillas. A mí me gusta inventar, una manía como otra cualquiera. De igual manera vemos como él menciona que el trabajo debe de divertirnos, debemos de disfrutar con el trabajo, debe de ser una manía ese trabajo. Y una frase por demás interesante y llena de ambición: no quiero inventar nada que no se pueda vender. Todo lo que él inventó se debe de vender. Él inventaba para vender, él innovaba para vender. Cosa que muchos dirían es absurdo, él debió de crear algo para la humanidad. No, para él era importante también el dinero. Y él buscaba que todo lo que él creara se vendiera. Él tenía muchas personas trabajando para él, se da cuenta que no puede construir solo, que debe de tener varios trabajando para él. Y muchas de sus patentes las logra así, porque tiene gente perfeccionando lo que él cree. Tiene muchos inventores, acaba contratando muchos inventores para que creen por él. Él les da una idea y ellos crean todo. Que alguien trabaje para ti es una de las fórmulas imprescindibles del éxito. Bien, estamos concluyendo. Si ustedes tuvieran más preguntas, algunas preguntas que estaban ya se fueron respondiendo conforme el avance de la conferencia. Si tuvieran alguna otra, es el momento de hacerla. Son 5 vidas que ustedes pueden todavía seguir investigando, todavía seguir aprendiendo más de ellas. Obviamente el tiempo siempre va a ser corto, como les decía, pero pueden seguir aprendiendo más de ellas. Que esto sea el inicio de una investigación plena, de una investigación de más vidas, no solo de ellas también, de más vidas. Investiguen qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, supongan cómo lo hicieron, vivan como ellos. No le copien solamente, traten de imaginarse cómo sería vivir como ellos. ¿Qué podrían aprender ustedes siendo ellos? Jueguen a eso. Eso lo hacemos de niño, ¿no? Y se nos va quitando desafortunadamente. Cuando niños jugamos a ser personas adultas, nos vestimos como adultos, jugamos como adultos y poco a poco se nos va quitando esto. Imagínense el potencial que tendríamos si jugáramos a ser ellos, si actuáramos unos momentos como ellos. Eso se llama modelar. Recuerden que nuestro cerebro asocia, imita. Por eso cuando adolescentes empezamos a imitar a muchas personas, sigámoslo haciendo, sigamos imitando. ¿Cómo actuaría, cómo caminaría Edison? ¿Cómo caminaría Ray Kroc? ¿Cómo vendería Ray Kroc? Si tenía la obsesión por vender, si tenía la obsesión por descansar poco, ¿cómo lo haría? Y ustedes háganlo. Ustedes realícenlo. Diviértanse haciéndolo, diviértanse jugando a ser Henry Ford, a ser Honda, a ser Ray Kroc, a ser Edison. Diviértanse haciéndolo. Bien, hay otras. Ok, dice otra, un comentario: yo no quiero ser un fracasado ni un profesor involuntario. Definitivamente. Hace mucho les decía a algunos alumnos, cuando ya no tienes nada que hacer, cuando ya no tienes un lugar donde te empleen, te vas de profesor, y eso es grave, eso es muy muy grave. No deberíamos de ser profesores porque no tenemos de otra, debemos ser profesores porque realmente nos gusta enseñar. Dice otro comentario: en una ocasión un profesor nos dijo que la mejor dicha que podríamos tener es convertirnos en un empleado, que era ridículo la idea de tener nuestra propia empresa, ya que solo seríamos autosalariados. No, hombre. Si tú te reíste cuando escuchaste esto, yo me río más. Es absurdo. Respeto a muchas personas que quieren ser empleados, lo respeto realmente, pero no deben de quejarse.
Entonces no se deben de quejar. Se rió toda la clase, me pone la persona. Sí, yo también me hubiera reído, definitivamente. De hecho, hubo varias personas que me dijeron, ¿eh? De niño ya tenía la idea de que yo tenía que ser diferente y debía ser millonario. Cuando lo decía abiertamente, muchas personas me decían, estás loco. O sea, solo pocos lo pueden hacer. Por eso les decía, y si yo les relataba toda mi vida, se darían cuenta que todo el tiempo me han dicho que he estado loco. No estudié por eso psicología, pero créanme que busqué la solución cuando estudié psicología para no estar tan loco. Pero todavía me lo siguen diciendo. Definitivamente no estoy de acuerdo, aunque respeto mucho a los empleados y tengo muchísimos amigos empleados, pero es eso. O sea, si ustedes vieran, conozco grandes amigos, tengo grandes amigos. Recientemente una persona acaba de graduarse de una maestría y no puede sacar su título de maestría. Ya lo estudió, pero no puede sacar su título de maestría porque tuvo un problema de salud. Tuvo que ser operado por los ojos, de los ojos. Y él decía, o me opero de los ojos o pago el título. Prefirió obviamente la salud. Y así como ese va a suceder muchísimos otros problemas antes de que pueda sacar su título. Entonces sí es difícil. Realmente si eres empleado es muy difícil que puedas lograr algo. No niego que se pueda hacer algo, pero millonario lo dudo mucho, mucho. Pero en cambio si tú creas, si tú produces, si tú haces pues, tu propio empleo, puedes darle no solo empleo a ti, sino le puedes dar empleo a muchísimas personas. Y eso es ayudar, eso es ayudar. Recientemente es lo que decía Carlos Slim. Yo le doy empleo a muchas personas. Y es cierto, contra lo que digamos, contra los enojos que pueden tener muchas personas contra él, está dando empleo a muchísimas personas. Gracias a él, muchos están comiendo. ¿Por qué no nosotros también dar empleo a otras personas? Yo tengo muchas personas ahorita que trabajan conmigo y créanme que es hasta motivante para mí. Yo no puedo caer, yo no puedo dar un paso en falso en mi empresa, porque tengo muchas personas ya que dependen de mí, no solo mi familia. Ya hay varias familias en la empresa que están dependiendo de mí. Entonces debo de hacer las cosas de la mejor manera para no caer, porque si yo caigo, caen todos. Y los millonarios, los que he entrevistado, es lo que me han dicho. Yo ya no estoy solo, debo de trabajar también para otros. Y eso es muy bueno, o sea, le estamos dando empleo a muchas otras personas. Y sí debe de ser. Si realmente queremos ayudar, debemos de crear empresas también. Y se puede, créame que se puede. Recién platiqué con una persona ya mayor de edad y me decía, es que es difícil tener una empresa. Les decía, no, lo difícil es ponernos los límites. Todo se puede. Y le expliqué muchos de los negocios que había hecho con 0 pesos. He hecho negocios con 0 pesos. No he invertido nada de dinero. Y he hecho bastantes. Se puede hacer. Créanme que se puede hacer. Dice eso precisamente nos dicen muchos profesores. No triunfan en la industria. No triunfé en la industria. Solo me queda ser profesor. Pues sí. No, y lo he escuchado hasta de amigos. No pude hacerla en lo mío, me voy de profesor. Es absurdo. Imagínense cuántas personas están echadas a perder. Y no saben el gusto que da. Les decía, tengo la fortuna de que me inviten muchas universidades a darles no solo conferencias, sino clases. A muchas las he rechazado porque no puedo estar todo el tiempo ahí. Obviamente sería absurdo, no se gana lo suficiente. Ahí, pero a la escuela que voy, ahorita tengo una universidad, que es de quien me invita, y voy pues pocas horas, como les decía. Y en ella no saben el gusto que me da ir a esas pocas horas. O sea, yo voy pocas horas, trabajo estupendamente con los alumnos, la rectora me quiere mucho, el coordinador me quiere bastante, porque obviamente sabe que voy con gusto. Y cuando me dicen, oye, da una conferencia, con gusto la doy. Cuando me mandan a cursos, ellos tienen varias universidades en el país, me mandan a sus universidades, voy con todo gusto a dar conferencias, obviamente visito otros lugares, me tratan de maravilla, entonces yo soy feliz, ellos son felices. Pero si yo trabajara por el dinero, si yo trabajara por lo que me pagan, sería muy infeliz. Es muy poco lo que están pagando ellos. Entonces sí, es necesario que nos guste, insisto, que nos guste lo que hacemos. No vamos a hacer con gusto. Y obviamente vamos a encontrar la forma de hacerlo. Entonces si hay de otra, no se preocupen.
que no hay de otra, sí, sí hay de otra. Ese es el primer paso y es muy bueno que estén escuchando ya esas conferencias y más. Todavía vayan a más, investiguen sobre más conferencias, lean más, investiguen más. Deben de hacerlo. Si realmente quieren el éxito, necesitan seguir aprendiendo. No se conformen, no nos conformemos. Yo es una política, una filosofía que siempre he seguido, no conformarme. Yo no me conformo, soy un inconforme, siempre he dicho que soy un inconforme, lo sigo manteniendo. Soy un inconforme y debemos de ser inconformes. Cuando nos conformamos, se acabó todo. Lo que caiga es bueno. Y no debe ser así. Debemos de exigir más, debemos de pedir más todavía. Créanme que se puede. Yo hay negocios de 0 pesos y ya iremos platicando en otras conferencias qué es lo que se puede hacer. Por cierto, la siguiente conferencia, ya para ir concluyendo la siguiente conferencia, es precisamente salir de la trampa del empleo. ¿Cómo salir de la trampa del empleo? Es donde vamos a platicar, donde vamos a ver algunos puntos, qué es lo que piensa un empleado, cómo salir de esa trampa, obviamente cómo salir de ser autoempleado, porque a veces dejamos de ser empleados para ser autoempleados. Cómo tener una empresa donde podamos tener dinero, tener personas trabajando para nosotros, que esas personas nos den dinero y además nosotros demos dinero. El dinero debe de repartirse, siempre. Debe de servir para muchas cosas, no solo para una. Y es un error que tienen, y adelantándome un poquito las otras conferencias, es un error que la mayoría tiene. La mayoría gana dinero y no invierte en seguir ganando dinero. Dice, gano, no sé, 10,000 pesos y esos 10,000 pesos son míos. No, destina 4,000 pesos, 5,000 pesos a seguir haciendo dinero, porque eso se va a multiplicar. Y eso es algo que tienen los millonarios. Eso es algo que tienen los millonarios. Utilizan su dinero para seguir produciendo dinero. Un pobre utiliza su dinero para gastárselo. Y no, deben invertir. La tercera conferencia precisamente es eso. ¿Qué características tienen los millonarios? Y hay muchísimos datos interesantes. En la tercera conferencia, está programada para mayo de este año, les menciono qué características tienen todos los millonarios y son muy interesantes. Porque hay unas que no las creeríamos. ¿Qué tipos de auto usan? ¿Cómo distribuyen su dinero entre sus hijos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué estudian? ¿Qué estudian para ser millonarios? ¿Qué profesiones han elegido? ¿Cuáles son sus empresas? En fin, trabajaremos con todo eso. Ojalá me acompañen, todos los que están aquí, ojalá me acompañen a la tercera conferencia. Está en unos 15 días aproximadamente. Ya está marcada en el www.elmillonariointeligente.com. Ahí pueden ya checar todas las conferencias que están programadas para estos días. Pueden escribirme a mi correo, antonio@canongo.com. Muchas gracias por estar aquí. Soy Juan Antonio Guerrero Cañongo. Visítenme en canongo.com o en www.elmillonariointeligente.com. Muchas gracias por estar escuchándome. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien.